Hoy, una ciudad perdida en la selva amazónica y el hombre que desapareció encontrándola. En la década de 1920, Percy Fawcett era uno de los exploradores más famosos del mundo. Se obsesionó con este lugar al que llamó la ciudad de Zeta. Escribió una carta desde el campamento y esa fue la última vez que supimos de él. Millones en todo el mundo esperan noticias sobre el destino de Fawcett, inspirando numerosas misiones para encontrarlo. En ese momento, comenzó a sospechar que no solo habían matado a Fawcett y a sus hombres, sino que ellos serían los siguientes en morir. Si mueres en la selva, en pocos días, tu cuerpo puede desaparecer por completo. Exploraremos las principales teorías sobre la desaparición de Fawcett y la ubicación de su legendaria ciudad perdida. Todos sabían cuándo iba a llegar y a dónde se dirigía, por lo que no habría sido difícil seguirlo. Como la selva es muy densa, es posible que llegara a Zeta y siguiera adelante. Solo han descubierto un 10% de esa enorme civilización. Eso podría ser lo que Fawcett estaba buscando. ¿Qué le pasó a Percy Fawcett? ¿Y dónde está la ciudad perdida de Zeta? Alrededor del año 1500, los exploradores portugueses comenzaron a llegar a la costa de un lugar al que llamaron Veracruz, que significa verdadera cruz. Hoy lo conocemos como Brasil. En aquella época pensaban que era una isla, no que formaba parte de un continente. Y lo que encontraron allí fue un gigantesco río que desembocaba en el Océano Atlántico. Bautizaron la selva que lo rodeaba como Amazonas. Y era la selva tropical más grande del mundo, con más de 5.900.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio de los Estados Unidos. Todavía es una frontera casi inexplorada, ya que es increíblemente densa. El dosel hace que el suelo sea muy oscuro, por lo que no se pueden cultivar alimentos allí. Hay varias enfermedades. Está lleno de animales salvajes peligrosos como jaguares y anacondas. Por lo tanto, no es nada fácil sobrevivir allí. Durante los siguientes 200 años, a medida que exploraban la Amazonia cada vez más a fondo, interrogaban constantemente a los pueblos indígenas y escuchaban historias, rumores y mitos sobre antiguas ciudades perdidas que se encontraban más allá del horizonte o de la montaña. Y esas historias se extendieron por toda Europa occidental en esa época. Entonces, en el siglo XIX, los periódicos aprovecharon al máximo estas historias de exploradores europeos que iban al Amazonas en busca de antiguas ciudades perdidas y riquezas incalculables. Un hombre que llevaba mucho tiempo intrigado por estas fábulas era el explorador británico Percy Fawcett. Percy Fawcett asistió a la Real Sociedad Geográfica para aprender cartografía y hacer mapas, y sirvió como oficial de artillería en el ejército británico. La combinación de estas habilidades, su experiencia militar y sus habilidades cartográficas lo llevaron a ser enviado a la nueva frontera, los límites de Brasil, para cartografiar esa zona densa y desconocida. Abandona el ejército y se convierte en explorador profesional. En 1911, sus hazañas se hicieron muy populares en los periódicos ingleses, como matar serpientes venenosas o lidiar con tribus extremadamente hostiles. Durante su estancia en el Amazonas, Fawcett comenzó a desarrollar una nueva obsesión. Escuchaba historias sobre ciudades y civilizaciones perdidas y se centró en una que describió utilizando únicamente la letra Z. Incluso viaja a la capital de Brasil para aprender más. Y mientras investiga en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Fawcett descubre un misterioso documento de 10 páginas ahora conocido como el manuscrito 512. Este documento de 10 páginas, escrito por un explorador portugués en la década de 1750, describe una ciudad perdida rodeada por 3 arcos y que se abre a una plaza con inscripciones en una de sus paredes que parecían ser griego antiguo.
Para Percy Fawcett era la confirmación que necesitaba. Las historias que había oído sobre tribus indígenas coincidían con un manuscrito de la biblioteca y supo que había llegado el momento de encontrar la ciudad perdida de Zeta. Basándose en las descripciones del manuscrito 512, Fawcett decidió centrar su investigación en la zona entre dos ríos, el Tapajós y el Xingu. Otros exploradores habían intentado adentrarse en la región, entre ellos Theodore Roosevelt, pero ninguno había entrado nunca totalmente en esa densa jungla. Entonces, Fawcett decidió que la ciudad perdida de Zeta debía estar allí y decidió que la exploraría. En 1920, Fawcett organizó una expedición y fue un desastre total. Todo salió mal. Se enfermó, murió el ganado, tuvo que matar a su propio caballo. Así que básicamente volvió a casa con el rabo entre las piernas. Y por supuesto, después de eso, nadie se interesó en financiar otra expedición. Y fue aquí donde a la autopromoción de Fawcett le fue muy bien. Fue financiado por un grupo de editores a los que prometió una historia continua de sus aventuras, en donde los corresponsales a lo largo de su viaje proporcionarían actualizaciones periódicas a los medios de comunicación. La segunda expedición de Fawcett en busca de Zeta se inicia el 20 de abril de 1925. Le acompañan su hijo de 21 años, Jack, el amigo de Jack, Raleigh Rimmel, 2 ayudantes brasileños y animales de carga. Todos parecían estar de buen humor. El mes anterior, él y el grupo se adentraron en la selva y el 29 de mayo de 1925 llegaron al campamento Caballo Muerto, donde tuvo que matar a su caballo en la última expedición. Le escribió a su esposa diciéndole que tenía la intención de dejar a sus guías y mulas con el propósito de seguir enteramente a pie, ya que quería ser capaz de avanzar rápidamente por el peligroso y desconocido territorio del Mato Grosso, una de las regiones más temibles de la Amazonia. El término Mato Grosso significa bosque denso, es un territorio extremadamente traicionero para navegar, por no hablar de la gran infinidad de peligros que acechan en la Amazonia. De camino a la selva, Percy sabía que estaba solo y que no tendría forma de obtener información ni de pedir ayuda alguna. Entonces avisó a su esposa diciéndole: puede que tardes 1 año en tener noticias mías. Esa fue la última comunicación recibida de Percy Fawcett. En la primavera de 1927, Fawcett llevaba 2 años desaparecido y los periódicos no sabían nada de él. No había noticias. En ese momento, la esposa Nina y su hijo menor Brian creían que Fawcett estaba vivo en algún lugar de la selva y por eso apoyaron expediciones en su búsqueda. Eso se complicaba por una serie de factores. En primer lugar, la dificultad más evidente, la densidad y las adversidades del entorno. Pero también había otra razón, y era que Fawcett quería mantener en secreto la ubicación exacta de su destino. Podría haberlo hecho por seguridad, para que nadie lo siguiera o fuera a buscarlo y corriera peligro. Pero quizás también lo hizo para guardar el secreto para sí mismo. No quería que otros siguieran su ruta y llegaran allí antes que él. En 1928 se lanzaron numerosas expediciones y hubo personas que financiaron sus propios viajes para encontrar a Percy Fawcett en la región de Mato Grosso. Fawcett tenía razón al preocuparse por ser seguido. De hecho, las estimaciones sugieren que 1 centenar de exploradores salieron en búsqueda de Percy Fawcett y nunca regresaron de la selva. Hasta la fecha, nadie ha encontrado a Percy ni pruebas concretas de su muerte. Ya es un siglo de especulaciones sobre lo que le sucedió a Percy Fawcett. La región que Fawcett estaba explorando está llena de peligros. Es fácil perderse, perder el sentido de la orientación y ser víctima de uno de los muchos peligros del Amazonas.
Uno se imaginaría que ahí habría mucha comida y agua, pero en realidad muchas especies viven y compiten en la gran selva. Encontrar comida es realmente muy difícil. Crees que verás una gran variedad de especies, pero no ves nada, solo las escuchas. Es como estar en un armario a oscuras. Todos te ven y te persiguen, pero tú estás ciego. En una de las expediciones anteriores de Percy Fawcett, él y el resto del equipo casi mueren de hambre. Llegó incluso un momento en que les quitó las armas para evitar que se comieran unos a otros. En el Amazonas, el agotamiento, el hambre y la deshidratación no son las únicas cosas que pueden matarte. Hay muchos factores más. Hay insectos, pequeñas abejas llamadas lameojos, que se meten en el conducto lagrimal. También hay una especie pequeña de anguila conocida como candirú que se mete en la uretra y puede vivir dentro del cuerpo. Hay arañas venenosas que pueden matar a un ser humano con una sola picadura. Anacondas que pueden matar fácilmente a una persona. De hecho, Fawcett llegó a disparar a una anaconda que lo atacó durante un viaje anterior al Amazonas. Así que no es un lugar seguro. Si algo muere en el desierto, puedes encontrar el esqueleto después de cientos de años. Pero en la selva, que devora todo para nutrir la vida, la muerte es un proceso fugaz. Si mueres allí, en pocos días, tu cuerpo puede desaparecer por completo. Pero en 1925, Percy Fawcett se enfrentó a esos peligros innumerables veces y sobrevivió. En la mente de la gente, si había alguien que podía sobrevivir en las profundidades de la Amazonia, ese era Percy Fawcett. Era famoso por escapar de las situaciones más peligrosas y salir ileso de alguna manera. Pasó hambre. Caminó durante días sin comer. Además, luchó con una anaconda gigante y vivió para contarlo. Así que, si la selva no lo mató, es posible que otra cosa lo hiciera. En la primavera de 1927, 2 años después de que el explorador Percy Fawcett enviara su último mensaje, fue declarado oficialmente desaparecido. Para entonces, Fawcett y su equipo llevaban tanto tiempo desaparecidos que se les daba por muertos. George Dyott, un conocido de Fawcett y un rico empresario, decidió organizar una expedición para hacer lo que Percy Fawcett no quería que nadie hiciera, que era seguir sus pasos y encontrarlo. George Dyott es un verdadero temerario. Fue piloto de pruebas poco después de los hermanos Wright y uno de los primeros en volar de noche. Incluso había estado en el Amazonas, de donde escapó por poco tras ser capturado por los locales, así que tenía experiencia. Convencido de que aún estaba vivo, George Dyott anunció en los periódicos que buscaba compañeros para su expedición, con el fin de encontrar o resolver el misterio de la desaparición de Percy Fawcett. Alrededor de 20,000 personas de todo el mundo respondieron. Formó un equipo de 26 personas, incluyendo guías indígenas, y un equipo de filmación para documentar todo para la posteridad. Tenía 3 toneladas de equipo y suministros para ayudarlos a sobrevivir. En junio de 1928, George Dyott llegó a la región de Mato Grosso, la zona desde donde Percy Fawcett había enviado la última carta a su familia. Y tuvo mucha suerte porque acampó en un asentamiento indígena donde conoció a Bernardino, que afirmaba haber sido el guía de Percy en 1925. Bernardino llevó a Dyott y a su grupo al lugar donde había guiado a Fawcett en su expedición anterior. Les mostró unos árboles con una Y tallada en la corteza y Dyott dedujo que Fawcett había hecho esas marcas para encontrar el camino de regreso después de descubrir la ciudad perdida de Zeta. Una de las cosas que diferenciaba al equipo de Dyott del de Fawcett
era que ellos usaban radios para transmitir mensajes a la base. Operadores aficionados captaban los mensajes de Dyot y los retransmitían al resto del mundo. Poco después de llegar a Mato Grosso, la expedición de Dyot toma un rumbo sombrío. A pesar de todas las personas y suministros que Dyot preparó, olvidó algo realmente fundamental: un intérprete. Y eso fue un gran problema al toparse con una tribu local, los Najuquá. Porque Dyot y su grupo solo sabían lo básico para entender lo que la tribu decía sobre el paradero de Percy Fawcett. Pensó que le estaban diciendo que Fawcett y sus hombres habían sido asesinados por otro grupo indígena conocido como los Suyá, porque los Najuquá no paraban de decir Suyá, Suyá, y se tiraban al suelo como si estuvieran muertos. Dyot sabía lo peligroso que podía ser. Decenas de tribus vivían en la región y se conocían las terribles y violentas peleas entre diferentes tribus o con los forasteros. Por ejemplo, hay una historia sobre una tribu que atacó una aldea. Casi todos murieron y luego pasaron 3 días bailando y tocando música entre los cadáveres en descomposición. Pero Dyot comenzó a preguntarse si eso era una desviación deliberada. Mientras Dyot negociaba con los Najuquá, vio a una niña pequeña que llevaba lo que parecía un collar, pero que en realidad era una placa que decía W.S. Silver Company. Dyot sabía que Fawcett había comprado mucho equipo a esa empresa. Así que pensó, Fawcett estuvo aquí. Esta niña tiene la placa. ¿Cómo la consiguió? Fue entonces cuando comenzó a sospechar que los Najuquá no solo habían asesinado a Fawcett y a sus hombres, sino que él y los suyos serían los siguientes en morir. Muchos estaban enfermos y hambrientos. Habían sido infectados por enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Las cosas no iban nada bien. En ese momento, Dyot y su equipo estaban muy desanimados. Y entonces, una noche, circularon los rumores de que el jefe de los Najuquá planeaba matarlos como había matado a Fawcett. A la mañana siguiente, los hombres Najuquá habían desaparecido. De pronto, todo el grupo se vio rodeado, no solo por los Najuquá, sino por muchas tribus, todas apuntándoles con armas. Dyot decidió que la única opción era apaciguar a los Najuquá con todos los regalos que les quedaban. Después de un rato, la conversación se complicó mucho y vieron que era hora de encontrar la manera de salir de allí. Dyot pensó que la mejor opción era prometer más regalos por la mañana. Entonces, decidieron escapar en la noche. Huyeron del campamento en silencio. Llegaron a los botes y sin hacer ruido, comenzaron a descender a través del río. Los indígenas los persiguieron, pero lograron escapar. Sorprendentemente, 6 meses después de su llegada a Brasil, George Dyot salió de la selva con una historia increíble que contar. No encontró a Percy Fawcett, pero encontró algunas pruebas de que había estado con los Najuquá y afirmó que ellos habían matado a Fawcett. Todos lo encontraron muy plausible, pero estaba claro que a Dyot le gustaba la atención. Protagonizó una película sobre su propia expedición al Amazonas y había otros que pensaban que Fawcett no habría sido tan socialmente inepto. Ya había interactuado con los pueblos indígenas del Amazonas y nunca le había salido tan mal. Muchos no creían que Fawcett había sido asesinado por indígenas porque confiaban en sus habilidades diplomáticas. Siempre había tenido talento para hacer las paces con los pueblos con los que entraba en contacto y era difícil creer que sus habilidades hubieran fallado.
Es decir, era posible que otra cosa fuera responsable de su muerte. Algunos expertos creen que la búsqueda de Percy Fawcett en 1925 de la ciudad perdida de Zeta terminó con su asesinato a manos de una tribu indígena, pero ellos no eran el único peligro que acechaba en la selva amazónica. En 1924, poco antes de la llegada de Fawcett, hubo un intento de golpe militar en Brasil, que fue reprimido. Los rebeldes se dispersaron por todo el país. Muchos de ellos se establecieron en la región de Cuiabá, en Mato Grosso, en la época de la llegada de Percy Fawcett. Estos rebeldes estaban armados, eran peligrosos y atacaban a cualquier extranjero que se encontrara en la región. No solo les robaban, sino que a veces simplemente los asesinaban. Estos rebeldes sabían quién era Percy Fawcett. Era una verdadera celebridad. Todos sabían cuándo iba a llegar y a qué lugar se dirigía, por lo que no habría sido difícil seguirlo. Solo tenían que esperar a que sus guías regresaran, seguir los rastros que dejaron, y entonces el siguiente paso sería encontrar a Percy Fawcett, a su hijo y al amigo sentados solos en la selva, listos para ser emboscados. Había pocas pruebas concretas de esta teoría, hasta un sorprendente descubrimiento más de 50 años después de la desaparición de Percy Fawcett. En 1979, un biólogo británico rodaba en el Amazonas una película de la naturaleza y se entera de un anillo interesante en una casa de empeños en Cuiabá. Cuando fue a verlo, el dueño ya había fallecido, pero su esposa aún estaba viva y le dio un anillo con un lema escrito en latín. La traducción era: que se vayan al diablo las dificultades, el lema de la familia de Fawcett. La familia de Fawcett confirmó, sin lugar a duda, que ese era el anillo que Percy Fawcett llevó a la expedición. El anillo podría significar que lo asesinaron y fue vendido, o que Fawcett lo usó como regalo para obtener comida u orientación, una pieza de trueque para conseguir su camino. La presencia del anillo en la casa de empeños no significaba que Fawcett hubiera sido asesinado, ni tampoco significaba el final de la historia. A principios de la década de 2000 se descubren algunas pruebas que sugieren un destino diferente. El guionista y director Misha Williams se puso en contacto con la familia de Fawcett y a cambio recibió un baúl con archivos de material de Fawcett nunca visto. Algo completamente inédito. Encontró mucho material recopilado por el hijo de Fawcett, Brian. Él no fue a la expedición, básicamente se pasó la vida investigando sobre su propio padre, hasta que murió en la década de 1980. Según su hijo, Brian, Percy Fawcett no buscaba la ciudad perdida de Zeta para decir que la había encontrado. Creía que al encontrar la ciudad sería capaz de encontrar ciencias perdidas y posiblemente tecnologías desconocidas para crear su propia civilización en medio de la selva amazónica. Según Brian Fawcett, su padre Percy creía que la ciudad perdida de Zeta podría haber sido un refugio para quienes escapaban de la ciudad perdida de la Atlántida. Creía que la Atlántida podría estar en el Océano Atlántico y que cuando se hundió bajo el agua, las personas que abandonaron ese lugar entonces buscaron refugio en la selva amazónica y crearon una comunidad utópica y civilizada ahí. Por muy improbable que pueda parecer una ciudad atlanteana en esa zona, en 2013, el Servicio Geológico brasileño localizó una enorme masa de tierra sumergida en la costa de América del Sur. El objetivo de Fawcett podría haber sido crear una sociedad utópica con los avances tecnológicos de la ciudad perdida de Atlantis, y debo decir que esta teoría es bastante intrigante. Después de que luchara en la Primera Guerra Mundial, se sintió desilusionado con lo que la humanidad era capaz de hacer.
pasó mucho tiempo en el Amazonas viendo a los pueblos indígenas vivir en armonía con el mundo natural. No me sorprendería que quisiera escapar a la selva y vivir el resto de sus días en una especie de resurrección de la ciudad perdida de Atlantis. La duda permanece. ¿Fawcett logró encontrar lo que buscaba? Y si lo encontró, o si él mismo creó su propia civilización en medio de la selva, ¿por qué nadie más la ha encontrado? Para algunos investigadores parece claro que para responder estas preguntas sobre Percy Fawcett, tenemos que encontrar la ciudad perdida de Zeta. Si el explorador Percy Fawcett fue asesinado, sucumbió a los elementos o simplemente decidió quedarse en la selva amazónica, una cosa es clara: nunca regresó. Es uno de los grandes enigmas de la historia de la arqueología. Desde la década de los 20 ha habido innumerables intentos por descubrir exactamente qué le sucedió. Algunos creen que la mejor manera de hacerlo es intentar encontrar el lugar que supuestamente buscaba, la ciudad perdida de Zeta. Es difícil decir que haya un lado positivo en que la selva tropical esté disminuyendo de forma regular y constante. Pero desde la década de 1920 se ha vuelto mucho más fácil investigar esa región debido a este hecho. La selva está disminuyendo. Las últimas décadas han sido impresionantes en cuanto a lo que estamos descubriendo en la selva amazónica. En particular, un investigador de la Universidad de Florida llamado Michael Heckenberger publicó en 2005 un libro titulado The Ecology of Power, en el que narra su investigación y algunas expediciones en una región cercana a las de Percy Fawcett. Heckenberger hizo un descubrimiento asombroso. El río Xingu recorre toda la Amazonía, pero resulta que en su cabecera Heckenberger encontró pruebas de más de 20 ciudades. Toda una población que había sido cubierta por la selva. Estas aldeas son precolombinas y posiblemente datan del año 800 después de Cristo. Sin embargo, no sabemos el antiguo nombre indígena de ese lugar. El único nombre que tenemos es el que le ha dado un brasileño, Cuicugo. Ese lugar se ajusta casi perfectamente a la idea que tenía Fawcett de cómo sería la ciudad perdida de Zeta, con una masiva arquitectura, plazas abiertas, monumentos y carreteras alineadas geométricamente que se extienden y se conectan con otras aldeas, así como acueductos bajo la ciudad, superando incluso a cualquier ciudad europea de la misma época. Los investigadores estiman que solo han descubierto el 10% de esta enorme civilización, lo que significa que aún queda mucho por descubrir. Esto podría ser lo que Fawcett estaba buscando. Cuicugu es similar a algunas características que Percy Fawcett atribuía a la ciudad perdida de Zeta. Tenía una carretera ancha, puentes y fosos, y rasgos arquitectónicos sofisticados. Se encontraba más o menos en la región donde Fawcett creía que podría estar ubicada. Pero si estas ruinas corresponden con la descripción de Zeta y se encuentran donde Fawcett las buscaba, ¿por qué no las encontró? Michael Heckenberger tuvo que vivir 13 años junto a estos yacimientos arqueológicos antes de incluso pensar en descubrirlos, debido a que estuvieron ocultos durante siglos y siglos de naturaleza. Incluso si Percy Fawcett la hubiera encontrado, su expedición podría haber sido frustrada por las tribus extremadamente feroces y peligrosas que aún hoy viven en la región. Es perfectamente posible que Percy Fawcett llegara a pasar por Cuicugu y nunca lo viera. La densidad de la selva pudo haber ocultado por completo cualquier indicio de la existencia de esta civilización. Los exploradores continuaron descubriéndola de la manera más difícil hasta 1996. En 1996, el explorador James Lynch lideraba un grupo en busca de Fawcett en la selva amazónica, acompañado, entre otras personas, por su hijo de 16 años.
se encontraron con algunos indígenas que se mostraron muy perturbados al verlos allí. Lynch y su equipo fueron secuestrados durante 3 días y amenazados con una muerte horrible y dolorosa. Les dijeron: si no nos dan lo que queremos, los ataremos al río y los sumergiremos en el agua mientras las pirañas les devoran la carne. Otra opción es cubrirles de pies a cabeza con miel, ponerlos en el suelo y dejar que las abejas les piquen hasta morir. Solo escaparon porque él entregó todas sus pertenencias, todo el equipo y los botes, y la tribu los dejó ir. Así que es muy posible que Fawcett haya encontrado esa ciudad y que no fue capaz de explorarla. La excavación de Cuicugu está en marcha y va a costar trabajo descubrir todo lo que se puede encontrar allí. Siempre se están descubriendo nuevos yacimientos en la Amazonia, y no solo en Brasil. La expedición de Percy Fawcett en 1925 y las misiones posteriores para encontrarlo se centraron en la Amazonia brasileña, pero toda la selva tropical es tan grande que abarca 14.3 millones de kilómetros cuadrados y 8 países, por lo que muchos buscaron la ciudad de Zeta mucho más allá de Brasil. Uno de los obstáculos constantes para la exploración de la selva amazónica es su densidad. Es difícil caminar y ver a través de ella. Incluso cuando podemos sobrevolarla y tomar fotos, el dosel es tan denso que la luz ni siquiera lo atraviesa. Por lo tanto, las fotos no sirven de ayuda. En las últimas décadas, las nuevas tecnologías han logrado utilizar LIDAR, detección y alcance de luz para ver a través del dosel lo que hay debajo. Entonces, la tecnología LIDAR ha revolucionado la arqueología, ya que permite a los arqueólogos obtener una imagen del subsuelo de una forma inalcanzable, incluso con machetes. Básicamente, lo que hacen es que sobrevuelan la zona y disparan láseres infrarrojos en el suelo en forma de cuadrícula. Y esa cuadrícula entonces puede revelar lo que hay debajo de la tierra. La tecnología LIDAR avisa cuando hay cosas bajo el suelo que merecen atención arqueológica. Los científicos se han aficionado rápidamente a esta tecnología, ya que permite cartografiar grandes áreas en yacimientos arqueológicos. En la selva amazónica, esto es muy importante, ya que no solo pueden cartografiarlos, sino que también pueden proporcionar un modelo tridimensional perfecto, por así decirlo, para ver lo que hay debajo de la selva sin la vegetación, y pueden acercarse y ver detalles delicados. En 2018, un equipo de investigación alemán utilizó LIDAR en el norte de Bolivia y descubrió un enorme asentamiento urbano en la región conocida como Llanos de Mojos. Las imágenes digitales revelaron una enorme red de estructuras que creen que datan de entre 500 y 1400 después de Cristo. Comparando los de Brasil con el yacimiento de Bolivia, este podría ser un mejor candidato para la ciudad perdida de Zeta de Fawcett. Si es así, Fawcett estaba a 1.600 kilómetros de su objetivo. Los Llanos de Mojos es uno de los yacimientos arqueológicos más grandes jamás descubiertos en la Amazonia. Cuenta con una colosal pirámide escalonada, con grandes plazas orientadas hacia amplios cuerpos astronómicos abiertos en el cielo y alineadas geométricamente entre sí, con acueductos para canalizar el agua de los ríos hacia la ciudad y grandes sistemas que se extienden hasta la Amazonia y conectan con otras ciudades de tamaño discutible en algún lugar que aún no hemos descubierto. La población estimada de Llanos de Mojos es de más de 1 millón de personas. Para ponerlo en perspectiva, el tamaño estimado de la población de la antigua Roma en su apogeo también era de 1 millón. Llanos de Mojos puede ser más adecuado que Cuicugu para la ciudad perdida de Zeta, porque es enorme. Recordemos que Cuicugu es una serie de asentamientos interconectados, cerca de unos 20 en total.
mientras que Llanos de Mojos es una enorme ciudad de 1 millón de personas con arquitectura monumental y pirámides. Es enorme y demuestra que existían civilizaciones sofisticadas en el Nuevo Mundo mucho antes del contacto con los europeos. Las evidencias arqueológicas apuntan a que la Amazonia estaba mucho más densamente poblada de lo que cualquiera se imaginaba en los últimos 500 años. Y es muy probable que ciudades tan grandes o incluso más grandes aún estén esperando a ser redescubiertas en algún lugar del corazón de la Amazonia. Algunos investigadores de Percy Fawcett creen que localizar la verdadera ciudad perdida de Zeta podría revelar el paradero del explorador. Otros afirman que es poco probable encontrarla. Esto nos remite al manuscrito 512. Es el documento que expone a Fawcett en su viaje, y se ha confirmado que es de los años 1700. Pero aún no sabemos quién lo escribió ni por qué. Nunca sabremos si el documento original que envió Percy Fawcett a la selva, el manuscrito 512, era real. Puede que fuera un explorador que utilizó su imaginación para recaudar dinero. En la época de las expediciones en América, los exploradores se esforzaban por convencer a los inversores. Por eso prometían cantidades infinitas de oro y metales preciosos para seducirlos y asegurar el apoyo a sus expediciones. El propio Percy Fawcett lo hizo. Cuando necesitó financiamiento, vendió su aventura a los diarios. Puede que fuera eso. El manuscrito 512 tal vez sirvió de publicidad en busca de alguien dispuesto a financiar la exploración. Bueno, tal vez Fawcett dedicó toda su vida a algo que ni siquiera era real. Otra cuestión es que había muchas civilizaciones escondidas en la selva, como sabemos ahora. ¿Cómo saber si ese documento describía no una ciudad, sino muchas otras civilizaciones o ciudades que alguien encontró y era solo una mezcla de ellas? Sabemos que Hernán Cortés encontró Tenochtitlán, la capital azteca, que Francisco Pizarro encontró Cusco, una ciudad que quizás albergaba a 10.000 millones de personas. La existencia de estos lugares daba fuerza a los rumores de la existencia de otros, como la ciudad perdida de Zeta. Los detalles de los documentos de la familia Fawcett han convencido a algunos historiadores de que la ciudad perdida de Zeta es más una idea que un lugar real. El hijo menor de Fawcett, Brian, pasó toda su vida tratando de descubrir qué les había sucedido a su padre y a su hermano mayor. Revisó documentos, realizó numerosas investigaciones e incluso viajó al Amazonas para descubrir la verdad. Al final, comenzó a sospechar que la ciudad perdida de Zeta era más una búsqueda espiritual o metafísica que una búsqueda de oro y ruinas. Sabemos por las explicaciones de la familia que se estaba interesando por el misticismo. Utilizaba tableros de Ouija y mediums como parte de su viaje de descubrimiento. Y puede que su objetivo no fuera encontrar la ciudad perdida de Zeta. Tal vez fue fundar su propia ciudad. Percy Fawcett y la ciudad perdida de Zeta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la exploración. Percy Fawcett alimenta nuestras fantasías de exploradores por su valentía y su carácter. Siempre que hay un misterio, siempre que alguien desaparece y nunca más se sabe nada de él, siempre que no hay una respuesta, se abre un espacio para la incertidumbre y de ella surgen leyendas, rumores e intentos de resolver el misterio. Creo que la historia de Percy Fawcett es de esas que siempre inspirarán más especulaciones, más historias. Creo que todos estos descubrimientos, los de Heckenberger, los equipos alemanes en el norte de Bolivia, son solo la punta del iceberg de lo que vamos a descubrir. Y
están haciendo tambalear las creencias que la gente tiene desde hace mucho tiempo de que nunca hubo grandes poblaciones viviendo en la cuenca del Amazonas. Estos descubrimientos están derribando por completo todo este concepto. Esto sugiere que el tiempo revelará más asentamientos, ciudades perdidas y quizás la ciudad perdida de Zeta. Sea lo que sea que Percy Fawcett buscaba, no lo encontró. Al menos hasta donde sabemos. La ciudad puede estar esperando a que otra persona la localice, lo que significa que es probable que una nueva generación de exploradores continúe buscando a Fawcett y la infame ciudad perdida de Zeta. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.